si yo hubiera tenido acceso a los datos de la tormenta, Osiris, ¿verdad? Pues calculo la precipitación media. ¿Por qué? Porque como dijo Luis Fernando, yo ya sé dónde está la información de la precipitación, ¿verdad? Y están en las estaciones climatológicas que están dentro de la cuenca del río Coatzacoalcos. Y además tengo la fecha, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no, ingeniero? La fecha cuando se presentó esta tormenta tropical llamada Osiris. Es muy simple, ¿verdad? Estoy relacionando lo que llueve con lo que escurre. ¿Por qué? Porque tengo registros simultáneos de precipitación y de escurrimiento. Y quiere decir que tengo estaciones climatológicas y tengo estación hidrométrica o estaciones hidrométricas. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Ana Karen? ¿Sí o no? Está muy sencillo, pues. Eso ya lo vimos. De hecho, ustedes aplicaron la infiltración sin darse cuenta, porque calcularon la parte de la precipitación que se perdió, ¿cierto? ¿No? Y además calculamos el volumen, o no me acuerdo si calculamos el volumen de pérdida. Pero es muy simple, ¿sí? Si mal no recuerdo, yo inventé una precipitación media y vimos qué cantidad de agua se infiltró. No lo recuerdo. Pero bueno, aquí lo importante de todo esto es que ustedes entiendan qué están haciendo y para qué. Y en este caso, el análisis se hace en forma diferente cuando no tenemos estaciones hidrométricas. Y de una vez les platico que la mayoría de las veces, ¿sí? Si es que llegan a hacer un estudio hidrológico, es de esta manera. La mayoría de las cuencas de drenaje del país no tienen estación hidrológica, ¿sí? Entonces, pues tenemos que cambiar el enfoque, ¿sí? Del análisis de las pérdidas o de la infiltración. Y más que nada, jóvenes, ¿sí? Y de una vez les quiero adelantar. Básicamente se refiere a la estimación de la lámina de lluvia efectiva de diseño, para que nos vayamos entendiendo. La tormenta tropical Osiris se presentó, ¿en qué día? Osiris. 8 de septiembre del 2000. Esa ya pasó, ¿verdad? Y pude calcular la lluvia efectiva, pero ya pasó. Pero ¿qué nos interesa desde el punto de vista de la hidrología superficial, Osiris? Proyectar hacia el futuro una precipitación efectiva para obtener un escurrimiento, un gasto, una creciente o una avenida Marta Gabriel. ¿Sí me explico? Por eso es importante que entendamos, pues, cómo estimar la lámina de lluvia efectiva. Y la lámina de lluvia efectiva, jóvenes, está en función precisamente de la capacidad que tiene la cuenca de drenaje para que se infiltre cuando se presente una tormenta. Y en función de eso, entonces yo ya puedo hacer un pronóstico a futuro de la precipitación efectiva. Y con esa precipitación efectiva, Luis Fernando, para el futuro, yo ya puedo calcular la avenida, ya puedo calcular el gasto de diseño o la creciente de diseño para el dimensionamiento del agua hidráulica. ¿Me explico, jóvenes? Todo esto es conceptual nada más. Yo sé que ya analicé una tormenta que pasó hace 20 años. Ya, adiós, ya entendí. Ahora, ¿por qué necesito hacer el análisis para cuencas no aforadas? Porque necesito estimar la lámina de lluvia efectiva, ¿sí? Para el futuro. Vamos a hacer un pronóstico de la lámina de lluvia efectiva, ¿sí? En función de la capacidad de infiltración que tiene la cuenca de drenaje para que el agua escurra o se infiltre. ¿Me explico? Por eso el esquemita, y el esquemita fue, ¿sí? Que tiene relación con el uso del suelo, ¿ya te fijaste? Una zona forestal, ¿verdad? Menor escurrimiento. Digo, perdón, sí, menor escurrimiento, mayor infiltración. Una zona devastada, ¿sí? Pues obviamente un mayor escurrimiento, menor infiltración. Y todo esto tiene relación con el uso del suelo, el tipo de suelo. Y la capacidad que tiene las cuencas de drenaje para que el agua escurra o se infiltre. Y repito, e insisto en el concepto, es para el futuro. Primero analicemos pues los procedimientos, los métodos para cuencas no aforadas, ¿sí?
para hacer la estimación de las pérdidas o la infiltración, pero ahora para cuencas no aforadas. No hay estaciones de aforo. Como no tenemos estaciones de aforo, pues tendremos que hacer uso precisamente de lo que nosotros identificamos como los tipos de suelo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a eso se refiere este párrafo, a esta diapositiva, ¿verdad? Que ya vimos. Bien. Aquí viene el famoso concepto de coeficiente de descubrimiento que a algunos de ustedes les causó cierta inquietud, aquellos que estudiaron, aquellos que aplicaron. Básicamente existen métodos, ¿sí?, o conceptos que se utilizan en un análisis biológico. Y de una vez lo voy a decir. Este concepto del coeficiente de descubrimiento es, desde mi punto de vista, es uno de los más importantes, ¿sí?, que tenemos que determinar en el análisis biológico. Y se llama coeficiente. ¿Por qué se llama coeficiente? Porque es una birrelación. Así de sencillo. Es una relación entre lo que escurre y lo que llueve. ¿Sí? Y este concepto se utiliza, fíjate bien, Ángel, para cuencas aforadas o cuencas no. ¿Sí? Es uno de los métodos que se hacen o que se utilizan para estimar la lámina de lluvia. ¿Y cómo se llama? Coeficiente de descubrimiento. ¿Recuerdan ustedes, sí, que cuando manejamos el simulador de cuencas hidrográficas, sí, nos daba un coeficiente de descubrimiento en la cuenca? Sí, ¿Te acuerdas? Sí, profe. sí. ¿Sí se acuerdan, Marta? En la información, ¿no? Que ¿Te acuerdas que venía, sí, con los datos que nos proporcionaba el simulador? Y había un concepto que se llama el coeficiente de descubrimiento. ¿Sí? sí, Y como lo dice la diapositiva, el coeficiente de descubrimiento, ingeniera, es un criterio. ¿Sí? Este criterio se supone que las pérdidas son proporcionales a la intensidad de la precipitación. De tal manera que el volumen de descubrimiento directo o el volumen, ¿sí?, de descubrimiento superficial es igual al producto del volumen llovido por el coeficiente de descubrimiento. Ahora sí. Ve, mira. El coeficiente de descubrimiento, muchachos, ¿sí?, es simplemente la capacidad que tiene la cuenca de drenaje para que el agua se infiltre o escurra. Así es, sí. Como ustedes podrán darse cuenta, ¿sí?, en esta ecuación que acabo de sombrear, ¿sí?, el coeficiente de escurrimiento es adimensional. ¿Sale? Y vamos a poner un ejemplo. Si me ayudan con su calculadora, o bueno, yo voy a hacer uso de mi calculadora, ¿sí? Y pongamos un ejemplo muy sencillito para que vayan entendiendo la capacidad, ¿sí?, que tienen las cuencas de drenaje para que el agua se infiltre o escurra. ¿Vale? ¿Listos? sí. ¿Qué tienen? Voy a hacer un ejercicio numérico muy simple. Vamos a suponer que el volumen de lluvia provocado por una tormenta en una cuenca de drenaje X, ¿sí? Pensemos poquito. Que me haya dejado, no sé, 50 millones de metros cúbicos. O sea, en pocas palabras, son 50 por 10 a la 6, ¿no? ¿Vale? Sí. ¿Vale? O sea, si yo tengo 50 millones, ¿sí?, de metros cúbicos que me dejó una tormenta y mi capacidad de escurrimiento o mi coeficiente de escurrimiento en la cuenca de drenaje fue o es del 40%, entonces multiplico, ¿verdad?, 50 millones de lluvia, o sea, 50 millones de metros cúbicos de lluvia por 0.40, que es el coeficiente de escurrimiento de esa cuenca. Entonces, me indica que escurrió
20 millones de metros cúbicos. ¿Me expliqué? ¿Y la diferencia se infiltró? Ah, pues sí. ¿Cierto, no? ¿Sí lo vieron o no? Sí, profe. Si no, hagan la operación ustedes, o háganlo con un metro cúbico. ¿Sí? A ver, si yo tengo un metro cúbico de lluvia y lo multiplico por un coeficiente de escurrimiento del 60%, o sea, 0.6, entonces estoy entendiendo, ¿sí? También por 1 es igual a 0.6, o sea, el 60% escurrió y el 40% se perdió, ¿verdad? Con un metro cúbico de lluvia. Si tengo 10 metros cúbicos de lluvia y lo multiplico por un coeficiente de escurrimiento del 80%, entonces, ¿sí? De los 8, ¿verdad? Escurrieron y 2 se perdieron. ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Y lo ven o no? Vean ustedes, esta ecuación está muy simple, pero está informándome que el coeficiente de descubrimiento es un criterio, ¿sí? Para poder determinar un volumen de descubrimiento directo. ¿Sí? Ahora, aquí, en esta ecuación, pues estoy haciendo algo muy sencillo, ¿verdad? ¿Sí? En donde el coeficiente de descubrimiento, como ustedes lo podrán ver, es una relación entre lo que escurre y lo que llueve, muchachos. Así de simple. Vean ustedes. ¿Ya vieron? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Y si lo ves y lo simplificas, entonces nuestro conocimiento del coeficiente de escurrimiento sería esta relación, ¿verdad? Lo que escurre entre lo que llueve me da la capacidad que tiene la cuenca de drenaje para que el agua escurra o se pierda. Y es bien importante saber estimar ese coeficiente de escurrimiento, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí lo ven o no? Sí. ¿Sí lo Sí, entendieron? profe. A ver, en el ejemplo que hicimos el martes pasado, calculamos un coeficiente, calculamos una lámina de lluvia efectiva, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál fue el valor de la lámina de lluvia efectiva después de haber analizado el descubrimiento? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene sus notas a la mano? ¿Quién tiene sus cálculos? ¿Sí? Y todo lo que vimos. Fue de 124.200.000. No, me refiero a la precipitación. ¿Cuál fue la cantidad de agua que escurrió, sí, en esa cuenca de drenaje? 180 milímetros. Eso fue lo, ¿No? ¿sí? Por aquí tengo. Creo que sí, profe, porque fue lo que propuso usted. Bueno, a ver, otra vez, no me están escuchando. Una cosa es la cantidad de agua promedio en la cuenca, o la media, o la media de precipitación. Y otra cosa es la cantidad de agua que escurrió. Si mal no recuerdo, hicimos el análisis del escurrimiento superficial. Utilizamos, ¿sí? La ecuación del volumen de escurrimiento directo, que es igual a delta T por la suma de las ordenadas de escurrimiento directo. Y encontramos un volumen de escurrimiento directo, ¿cierto? Sí, Y después lo dividimos entre el área, ¿cierto? Al sí, dividir el volumen entre el área, Ángel Moisés, entonces yo encontré la lámina de lluvia efectiva, ¿cierto? sí. ¿Cuál fue ese valor de la lámina de lluvia efectiva? 31 milímetros. 31 milímetros. 31 milímetros de lámina de agua. Es cierto, Isabel estaba. Prende tu cámara, Isabel, no pasa nada. Está 31 medio milímetros. bajo el internet, profe, pero si me saca, mejor la voy a apagar, ¿va? Ah, no, no te preocupes. 31 milímetros. Eso fue lo que escurrió. ¿Sí? Fíjate bien. La lámina de lluvia efectiva, la que escurrió, fueron 31 milímetros. Ahora piensen, si la precipitación media en la cuenca fue de 100 milímetros, ¿cuál fue esa capacidad de descubrimiento que tuvo la cuenca si se hubiera presentado una tormenta de 100 milímetros? Pues muy fácil, ¿verdad? Divido 31 entre 100, ¿verdad? Y 31 entre 100, ¿qué me da? 31%, ¿sí o no? ¿Sí se ve? ¿Qué quiere decir? Que el 31% de la lluvia escurrió.
el 31%. El 69% se infiltró o se perdió en la cuenca. Ya me expliqué. Ese es el concepto de coeficiente de descubrimiento. ¿Sí o no? A ver, ¿sí lo estás viendo, Marta, o ya te perdiste? Sí, profe. Más o menos. A ver, otra vez. Es que, a ver, Nelson, Sí, profe, tengo una duda, pero le iba a decir sí, algo a Marta, ¿no? dilo. ¿El coeficiente de escurrimiento es único de cada cuenca o puede variar el coeficiente de escurrimiento? ¿De qué dependería el coeficiente de descubrimiento, ingeniero? Pues depende del volumen de lluvia y del volumen de escurrimiento directo. Para que el agua escurra, ¿sí? Obviamente necesitas identificar el tipo de suelo. En una cuenca de drenaje tan grande como la cuenca del río Coatzacoalcos, ¿tú crees que existe el mismo tipo de suelo en toda el área? No, No. Otro cuestionamiento que nos tendríamos que hacer, sí, Nelson, es, ¿tú crees que en toda la cuenca de drenaje sea el mismo uso del suelo? Uso. no. No. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Sí? Que vamos a tener condiciones diferentes en una cuenca de drenaje en función de su tamaño. En una cuenquita chiquita, en una cuenca muy pequeña, posiblemente puedas tener el mismo tipo de suelo. Posiblemente puedas tener el mismo uso del suelo, aunque lo dude. ¿Sí? Pero bueno, lo importante es que ustedes relacionen que el coeficiente de descubrimiento, ¿sí?, me determina la capacidad que tiene mi cuenca de drenaje para que el agua escurra o se infiltre. Y conceptualmente, el coeficiente de descubrimiento es una relación entre lo que escurre y lo que llueve. Así de simple. ¿Sí me explico? Por eso para mí son los números. Si en tu cuenca de drenaje de la tormenta Osiris, fíjate bien, Osiris, ¿sí? La tormenta tropical Osiris se presentó el 3 de septiembre del año 2000. Calculamos la lluvia efectiva, la que me generó ese escurrimiento directo, ese escurrimiento superficial. ¿Me explico, Nelson? Hicimos el análisis a través del hidrograma. El hidrograma es una representación gráfica del escurrimiento. Se acabó. ¿Ok? Bueno, ya calculamos para esa tormenta. Entonces mi pregunta es, oye, ¿cuál fue el coeficiente de escurrimiento en la cuenca del día fulano de tal de septiembre del año 2000? Pues dime qué cantidad de agua llovió, ¿verdad? Y yo te digo cuál fue el coeficiente de descubrimiento, ¿no? Piénsalo. Y fíjate bien cómo va a cambiar el coeficiente de descubrimiento, es lo que yo quiero que analices. Para la tormenta, para la cuenca de drenaje del río Coatzacoalcos, ¿sí?, la precipitación que se estimó en toda la cuenca, vamos a cambiarle los valores. Fueron 80 milímetros. La precipitación media o total fue 80 milímetros. Póngalo. P total o P media igual a 80. ¿No? Esa precipitación, parte escurrió y parte se perdió o se infiltró. ¿Vale? Oye, ¿cuál fue el coeficiente de escurrimiento para esa tormenta? Es muy simple, ¿verdad? 31 milímetros entre 80. Así de simple, ¿no? 31 entre 80, ¿cuánto te da? 38.75%. ¿Cuánto? 38.75%. 38.7%, ¿sí? Escurrió. La diferencia se perdió, ingeniero. Se infiltró. ¿Ya me expliqué? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Ya le entendiste, Ángel? Aumentemos la infiltración, aumentemos la precipitación. ¿Qué día naciste, Osiris? 8 de septiembre. El 8 de septiembre del año 2000, en la cuenca del río
La precipitación media en la cuenca, ¿sí? Fueron de 150 milímetros. Esta precipitación me generó un escurrimiento, donde se hizo el análisis del escurrimiento a través del registro del escurrimiento, el hidrograma, o el descubrimiento total provocado por esa tormenta. Hicimos el análisis, ¿verdad, Ángel? Calculamos la precipitación efectiva y me dijo que fueron 31. Ve que no he cambiado. Sigue siendo 31 milímetros. Y mi pregunta es, oye, ¿cuál fue la capacidad de descubrimiento que tuvo la cuenca para la tormenta tropical Osiris? Muy fácil, ¿no? ¿Sí? 31 entre 180 milímetros. Y vean ustedes que va a cambiar el coeficiente de escurrimiento. ¿Cierto, no? Sí cambia, ¿no? ¿Cuánto me daría esta relación? 17. 20%. ¿Qué quiere decir? Que el 20% escurrió y el 80% se infiltró o se perdió, ¿verdad? Ese es el concepto del coeficiente de escurrimiento. ¿Vale? Entonces, es un ejemplo muy sencillo, pero que nos permite interpretar correctamente un criterio que se conoce como el criterio del coeficiente de escurrimiento y que se utiliza, fíjense bien lo que voy a decir, para cuencas aforadas y cuencas no aforadas. ¿Me explico? ¿Sí está claro, señores? Sí, profe. ¿Ya lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí, ya quedó claro, Marta. Ya, profe. ¿Segura? Sí, perdón, es que se me había trabado el cerebro, pero ya. ¿Cómo? Que se me había trabado el cerebro, pero ya. Ah, ok. Ok, no importa, date un reset. Entonces, aquí lo importante de esto es que ustedes entiendan el concepto. Coeficiente de escurrimiento es un criterio, ¿de acuerdo? Y el coeficiente de escurrimiento es una relación, así de simple. Es una relación entre lo que escurre y lo que llueve. Pum, se acabó. ¿Sí? Así de sencillo es este concepto. Pero repito, es un criterio. Y si ustedes recuerdan el simulador de cuencas hidrográficas, siempre nos dan un coeficiente de escurrimiento. Y en algunas cuencas de drenaje, inclusive la información proporcionada por el simulador, me dice que varía entre el 10 y el 20%. A mí eso no me dice nada. ¿Sí? Voy a tomar 10, voy a tomar 20, voy a tomar 15, voy a tomar 10, 12. Es un concepto, ¿de acuerdo? Y este concepto me dice, pues tú toma el 20%. A mayor escurrimiento, menor infiltración, ¿verdad? A menor escurrimiento, mayor infiltración. Lo que viene es de diapositivas anteriores. ¿Sale? ¿Pero de qué depende eso? Pues depende del tipo de suelo. No es lo mismo analizar cuencas de drenaje con suelos impermeables o con altos contenidos de arcilla, ¿sí? Analizar cuencas de drenaje, ¿sí? Con limos y arcillas y gravas. Totalmente diferente, ustedes lo saben. En sus prácticas de mecánica de suelo, no sé si ya hicieron algunas prácticas de mecánica de suelo, tuvieron que analizar, ¿sí? Arcillas, ¿no? ¿Y la arcilla no lo han hecho? ¿No? Pues es que lo tomamos en línea, profe. Sí, profe, fue durante pandemia y no hubo práctica. Entonces olvídense todo lo que dije. Bueno, no es lo mismo analizar cuencas de drenaje con altos contenidos de arcilla, ¿sí? O cuencas de drenaje con contenidos de limos, perdón, arenas o gravas, ¿verdad? Obviamente es la capacidad para que el agua se infiltre o escurra, así de simple. Y para eso tenemos un criterio, o sí, coeficiente de escurrimiento. Y el coeficiente de escurrimiento es una relación entre lo que escurre y lo que llueve. Así de simple tengo que pensar. No necesito complicarme la vida. ¿Sí, Luis Fernando? ¿Vale? Y como te podrás dar cuenta, y lo mencioné, este criterio del coeficiente de escurrimiento es útil o se emplea para cuencas aforadas o para cuencas no aforadas. Los dos escenarios que tengo de cuencas, ¿verdad? Cuencas no aforadas o cuencas aforadas. ¿Me explico, ingeniero? ¿Sí está claro? Ok. Bien, pues, chispas, en 10 minutos no lo voy a explicar. No voy a poder.
Pero sí me gustaría que analizáramos la siguiente diapositiva. Esta es la relación, jóvenes. ¿Ya la vieron? Sí, ¿verdad? Sí. Fíjense, aquí está la introducción. Esto yo lo pondría como título: infiltración en cuencas no apuradas. Escriban ustedes y róbense la diapositiva. Infiltración en cuencas no apuradas. ¿Sí? Sí, profe. Y si lees el párrafo, Marta Gabriela, la mayor parte de las cuencas del país no cuentan con estaciones hidrométricas. No hay. Ojalá y tuviéramos. No las hay. Por lo tanto, no se tienen mediciones simultáneas de precipitación y descubrimiento. Chispas, como no se tienen, Luis Fernando, ¿sí? Entonces, es necesario aplicar métodos, ¿sí? Necesitamos aprender a aplicar los criterios, los métodos, ¿sí? Los procedimientos para estimar la infiltración y la precipitación efectiva o en exceso. Y fíjate bien lo que voy a nombrar. Pongan muchísima atención para que les quede claro. Esto lo vamos a hacer para cuencas no afloradas, a partir de las características fisiográficas de la cuenca y la lluvia total o media. Esto es importante de este párrafo. Que lo más importante para nosotros, lo mencioné hace un momento, es que para nosotros es importantísimo estimar la capacidad que tiene la cuenca de drenaje para que el agua se infiltre y sobre todo poder estimar y aplicar métodos para calcular la precipitación efectiva en cuencas no afloradas. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profe. En México es muy aceptado, ¿sí? Este método, que es un método propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos de América. Este método es muy reconocido en México y es el que se emplea para poder determinar la capacidad de infiltración o la lámina de lluvia efectiva. Y bueno, el US Soil Conservation Service, ¿sí? Que es la abreviatura que están viendo aquí en en el siguiente párrafo, ¿sí? El Servicio de Conservación de Suelos, o en su término en inglés, que es el US Soil Conservation Service, ¿sí? Ha propuesto un método, un criterio para determinar la lluvia efectiva o la lluvia en exceso, o la lámina de agua que sí escurre sobre la cuenca. Fíjate bien, en función de la precipitación total o media. ¿Por qué hablo de precipitación total? Porque depende del número de estaciones que tengas, ¿no? ¿Sí? Si tienes una sola, pues es precipitación total. Pero si tienes un conjunto de estaciones, pues calculas la precipitación media, ¿verdad? Con el método de los polígonos de Thiessen. Entonces aquí sé, y aquí estoy. ¿Sí? Entonces, este Servicio de Conservación de Suelos ha propuesto un método para poder calcular la lámina de lluvia efectiva y por lo tanto la infiltración en función de la precipitación total, el uso del suelo, como te decía, ¿sí, Nelson? Su tratamiento, ¿sí? El tratamiento del suelo y su composición, básicamente lo más importante es esto. Arenas, limos, arcillas. Su pendiente del terreno y el estado de humedad. Este criterio se conoce como el número de descubrimiento N. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. para cuencas no afloradas, ¿sí? Vamos a utilizar el método del US Soil Conservation Service o el método del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos de América. Este método, como lo mencionó la diapositiva, está en función, ¿sí? De la precipitación, obviamente, ¿verdad? Está en función del tipo de suelo, del uso del suelo,
de la pendiente del terreno, ¿sí? Y un concepto que lo voy a analizar, que se conoce como, ¿sí?, la precipitación antecedente. ¿Sí? Ahora bien, no voy a ver el método, lo voy a ver el martes. Ahí vamos a hacer un ejercicio inclusive numérico para que ustedes lo sepan analizar. Pero viene una serie de preguntas. Muy sencillas, ustedes tienen que razonar para contestarles. ¿Qué tipo de suelo existente en mi cuenca de agua? ¿Quién me dice? Marta, Gabriel. Felipe. Axel. ¿Quién me dice? Oiga, ¿cómo pueden saber cuál es el tipo de suelo existente en su cuenca de agua? Yo estaba viendo que en el INEGI, encontré unas cartas topográficas sobre el tipo y los usos del suelo. Entonces, pues de ahí podríamos sacar la información. En INEGI tenemos tipos de suelo, ¿sí? Cuando tú mencionas los tipos de suelos, ¿a qué te refieres? Bien. Pues arcilloso, limas, arenas, arcilla. ¿Sí? ¿Viene la información en INEGI? Sí, estuve checando unas para, bueno, también para otra materia, la de caminos. Entonces ahí veía que venían algunas cosas de eso. Y también sobre el uso del suelo. Nada más que Sí. sobre eso sí ya no indagué más, pero sí también viene. O sea, lo que tú estás diciéndonos, Glenn, con mucho tino, es que INEGI tiene, obviamente, cartas con tipos de suelo, cartas con el uso del suelo, ya sea en formato de papel o en formato digital, que obviamente, pues el formato digital es lo más interesante. Pero cuando tú me mencionas, ¿sí?, que INEGI ya proporciona el tipo de suelo, si tienen contenidos de arcilla, si tienen limos, gravas o arenas, ¿dónde lo puedo ver? A ver si me expliqué, Glenn. ¿Tú lo viste? ¿Tú viste en INEGI cartas de tipos de suelos con arcilla, con limos, con arenas, con gravas? ¿Sí lo viste? No, así de específico no viene. O No, sea, así no viene. Por eso me no. sacaste de onda, princesa. No me Ok, estés sí. choreando, no me choreé. No me choreen. No. Lo que está tratando de decirnos Glenn es algo muy sencillo, Carla. Fíjate bien lo que te voy a decir. INEGI y a nivel mundial se tiene una clasificación de tipos de suelo edafológicos. Son suelos edafológicos. Y los suelos edafológicos, obviamente, ¿sí?, tienen una correspondencia, Ana Karen, con la arcilla, con los limos, con las gravas y las arenas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el mundo existe una clasificación, ¿sí?, de suelos edafológicos. Y si no, te invito a que en este momento investigues en el sitio de Conavio, ¿sí?, y que actives la capa de información de suelos edafológicos. Y te vas a dar cuenta que a nivel nacional tenemos N número de tipos de suelos edafológicos. La edafología, Carla, se refiere al estudio de los suelos. ¿Sí? Si ustedes activan en este momento la capa de información de Conavio de suelos edafológicos, se van a dar cuenta que tenemos diferentes tipos de suelos desde el punto de vista de la edafología. ¿Me explico, Ángel? ¿Sí? Y cada tipo de suelo, jóvenes, tiene características especiales. Si hay suelos tipo Faucén, ¿verdad?, tienen características especiales de contenidos de arcilla, o contenidos de limos, o contenidos de arena, o contenidos de gravas. ¿A eso te refieres, Glenn? ¿Sí? Se llaman suelos edafológicos.
¿sí? Pero que yo haya consultado INEGI, que me digan, oye, aquí tienes tanto contenido de arcilla, aquí no, mira, por eso me sacaste de onda, ¿sí? Son suelos edafológicos, ¿de acuerdo? Entonces, sí me gustaría, ¿sí? Que para la próxima sesión, que es en presencial, ustedes me dijeran cuántos tipos de suelos edafológicos hay en el país. Es obvio que no van a tener todas las características, pero si ustedes visitan, permítanme. Bueno, ¿qué pasó, Jorge? En la escuela, digo, aquí en mi casa. En mi casa, me vine a dar la clase en mi casa. No, allá en la escuela. No, en la escuela no se puede. Sí, sí, me dijo. Pero ya dije, ya comenté con ella que paso el lunes. Tú tienes que... Sí. Ah, hasta el martes. No, el martes paso para firmar estos formatos. Sí, sí, ya lo sé. Sí, no te preocupes. Estoy dando clase, de hecho, me están esperando los chavos. ¿Estás compensando el tiempo? Sí, le estoy compensando el tiempo para que están súper motivados, mira, velos. Ajá. Perfecto. Ándale, pues. El martes paso. Bye. Jorge Zavala. Ustedes tomaron clases con Jorge Zavala, ¿no? Algunos. ¿No? Bueno. Tengo que pasar a firmar el martes una serie de documentos también del examen profesional. Pero bueno, entonces comentábamos pues que viene un fin de semana largo, no tenemos actividad el próximo lunes, entonces sí me gustaría que visitaran INEGI. De hecho, INEGI también saben que tiene una guía de interpretación de suelos edafológicos, INEGI, ¿sí? Y si quieren visualizar, por ejemplo, los tipos de suelos que existen en el país, pues visiten la página de Conavio. Y hay una capa de información donde dice edafología. Pues activan la capa edafológica, van a ver los diferentes tipos de suelos. Y como les decía, dependiendo del tipo de suelo existente en su cuenca de drenaje, edafológico, Glenn, hay un correspondiente suelo hidrológico. ¿Me explico? O sea, el método del Servicio de Conservación de Suelos no hablan de suelos edafológicos. Obviamente, pues no tienen la información los americanos, porque son diferentes tipos de suelos. Pero sí vamos a considerar en la metodología precisamente los suelos edafológicos y yo les voy a proporcionar, ¿sí?, una guía del correspondiente suelo edafológico con suelos con características de arcilla, de grava, de arena y de limus. ¿Me explico? Y entonces ya procederemos a entender cómo estimar la lámina de lluvia efectiva con el método del US Soil Conservation Service o el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos. ¿Vale? Este método, Glenn, si lo quieres ir adelantando, si lo quieren ir adelantando en su libro de Mijares, se conoce como el método de los números de escurrimiento, N. ¿Sí? N, así se conoce. N es el número de escurrimiento. Y entonces, ok, ya están escribiendo. N es el número de escurrimiento, muchachos. Y entonces, estoy entendiendo, fíjate bien, Glenn, fíjate bien, ¿sí, Ángel? Que cada cuenca de drenaje tiene asociado su número de escurrimiento. ¿Me expliqué? ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de suelos, como lo preguntó Nelson. Son diferentes tipos de suelo. ¿Sí? Y además son diferentes usos del suelo. Entonces, para mí sí es importante que entiendan que el análisis hidrológico tiene que ver muchísimo con esa capacidad que tiene la cuenca de drenaje para que el agua escurra o se pierda o se infiltre, Ángel. Y esto está en función del suelo y del uso. Ahora bien, con respecto al uso del suelo, ¿sí?, es obvio que también INEGI edita cartas de uso del suelo. ¿Cierto o no? Y lo pueden visitar y pueden preguntarle a INEGI cartas de uso del suelo. Y cualquier carta
que ustedes seleccionen, se van a ver las características del uso del suelo en esa zona que hayan descargado o visitado. ¿Me explico? Que son dos de las características muy importantes que tienen relación precisamente con la capacidad que tiene la cuenca de drenaje para que el agua escurra se pierda. Pues en fin, ¿de acuerdo? Fíjense, ya enumeramos varias cosas. Tipo de suelo. Voy a empezar a analizar los suelos edafológicos. Y después voy a ver el correspondiente suelo hidrológico. Arenas, gravas, limos y arcillas. ¿Sí? Y yo les voy a dar esa correspondencia. De hecho, lo voy a enviar por correo. ¿Sí? O se lo envío a esta niña, que ya se me fue. Ah, no, aquí está. Marta Gabriela, se lo puedo enviar a Marta Gabriela y ella ya se encargará de compartirlo por toda la... ¿Vale? Entonces, fíjate, ya estamos hablando de tipos de suelos edafológicos, tipos de suelos hidrológicos, el uso del suelo, ¿verdad? O sea, si ustedes analizaron la segunda diapositiva, teníamos una zona forestada, ¿verdad? Y una zona totalmente devastada, ¿verdad? Totalmente, o sea, el descubrimiento no es el mismo, jóvenes, ¿sí? Ni en una zona ni en otra. También tiene que ver con el terreno, pues, o sea, con el perfil del terreno. O sea, no es lo mismo que tengamos pendientes de cuenca muy fuertes, ¿verdad? ¿Sí? A pendientes muy suavecitas. Pues obviamente es la velocidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de la velocidad, Glenn? ¿Sí? Entonces, todo este tipo de datos, este tipo de información, ¿sí? Que son obtenidas a partir de las características geomorfológicas de la cuenca, me van a dar una idea muy completa de cómo se puede presentar el descubrimiento o cuánta cantidad de agua se puede infiltrar. Por eso es importante que lo analicemos desde esa manera. Además, también tengo que identificar si mi cuenca es aporada, si no es aporada, ¿verdad? ¿Sí? Si tengo estaciones climatológicas, si tengo N, o solamente tengo una o ninguna. Todo lo que les he venido comentando, señores, se están incluyendo únicamente para analizar la cuenca de drenaje. ¿Me explico? ¿Qué preguntas tienen? A ver, entonces, les voy a pedir, por favor, como actividad, fin de semana largo, pues que investiguen los tipos de suelos edafológicos. De hecho, hay una guía de interpretación de suelos edafológicos, la tiene INEGI en un costado. Descárguenla, den una buena repasada, hasta los que viven fuera de la Ciudad de México, ¿sí? Y ubican su zona donde habitan, los compañeros que son de los estados. A lo mejor ya saben qué cultivar. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Entonces Sí, ahí profe. es... Sí, profe, no, profe, sí, profe, ok. No se preocupe, no pasa nada. ¿Vale? Entonces ahí es importante que ustedes analicen los tipos de suelos edafológicos, pueden descargar la guía de interpretación de los suelos edafológicos, leerla, así como si estuvieran leyendo un cuento de libro vaquero, ¿verdad? Y no pasa nada, y entonces ya van a entender muchas de las cosas. Le voy a hacer llegar a Marta Gabriela la información del correspondiente suelo hidrológico. Los suelos hidrológicos son suelos con contenidos de arcilla, contenidos de gravas, limos o arenas. ¿De acuerdo? Y una vez que ya entienda todo este proceso del uso del suelo, que yo vea cuál es el tipo de suelo, etcétera, los tipos de suelo, los usos del suelo, Glenn, también puedes descargar una carta digital y ver cuál es el uso del suelo en esa zona en particular. Y vas a ver que México está rodeado de tipos de suelo, de usos del suelo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que son súper importantes para poder estimar lo que escurre y lo que se infiltra. ¿Me explico? ¿Sí o no? ¿Ya entraron Sí, a profe. Conavio? ¿Ya entraste a Conavio? ¿Quién Ya. entró? Sí, Ya profe. Ya la INE. Son 22. A ver, ¿quién quiere compartir ya para irnos? Ya son 2:10, ya me estoy colgando. O ya nos vamos. No sé, mis compañeros. Ahí está, mira, ya entró. Sí, Felipe. Ahí tenemos los diferentes tipos de suelos. Vean ustedes que están marcados por colores, ¿verdad? Dale hacia abajo, por favor. No te metas.
Ahí está, miren, vean ustedes. Ahí están los diferentes tipos de suelos existentes en el país. Ahora, si le das un clic más hacia abajo, o sea, con la raya, con la barra de desplazamiento, ¿no? O sea, ¿qué significa A, B, C, D? Eso es a lo que yo me refiero, ¿sí? ¿Qué significa todo eso? ¿Sí? Entonces ahí viene la información, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad, etcétera. El mapa muestra los diferentes tipos de suelo que se encuentran a nivel nacional a partir de la unión de 32 coberturas, y ahí viene toda la información. Quiero decirte, Glenn, que cada uno de estos colores corresponde a un tipo de suelo. ¿Sí me explico? Y esos suelos se conocen como suelos edafológicos. La edafología, señores, es una ciencia que estudia los tipos de suelos en el mundo. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, eso es parte, esto es algo que pueden descargar, ¿sí? Y a ver, ponle atributos, a ver qué te dicen atributos, por favor, Boca Negra. Nada más para entender muchas cosas. ¿Ya viste atributos? A ver, vamos a ver qué nos marca de atributos. Y nos mandaron allá, ¿verdad? Ok. Vean ustedes que pueden descargar todo el archivo Shape, ¿sí? Llevarlo a una aplicación que es un sistema de información geográfico o mapa digital de INEGI y puedes ver todos los atributos de los tipos de suelos. ¿Vale? O sea, hay muchas formas de buscar información, hay muchas formas de interpretar la información. Y lo que sí quiero que ustedes entiendan es que a nivel nacional tenemos suelos edafológicos, ¿sí? Y cada suelo edafológico corresponde con contenidos de arcilla, contenidos de gravas, de arenas o de ligas. ¿Vale? Muy bien. Gracias, Boca Negra. Ok. ¿Alguien que quiera compartir una carta del uso del suelo? Len, ¿ya la encontraste? Yo, profe, me hace un momento. Me voy a conectar de la otra compu. Para ver la información nada más, ya es lo del uso del suelo. ¿Qué debemos de interpretar? Ahora imagínate, Len, tienes tu cuenca de drenaje, tu área, ¿no? Que nos ve. Estoy pintando mi cuenca, ¿no? Oye, ¿cuántos tipos de suelos tienes? Pues voy a tener N tipos de suelos edafológicos. Y, oye, ¿y en cada tipo de suelo es el mismo uso del suelo? ¿No? ¿Me explico? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver los usos del suelo. Ahí está ya Marta Gabriela. Ok. Ahí está, mira. Yo descargué esta así de... Este es un tipo de suelo edafológico. Y ahí están los... Sí, dale. Pues. Ay, está muy chiquito. Un poquito más grande, princesa, por favor. A ver. No, 50. No, 50. Nada más quiero mencionarles los tipos de suelos. Si te mueves hacia la derecha, vean ustedes que ahí viene la clasificación de los tipos de suelos edafológicos. ¿Ves? ¿Sí? A tu derecha, vean los colores, ¿se acuerdan? Entonces ahí ya están identificando los tipos de suelos, Glenn. ¿Sí? Fluvisol, regosol, arenosol, gleisol, rendicima, ranker, andosol, vertisol, yermosol, chernocen, faucen, cambisol, lubisol. O sea, hay N tipos de suelos edafológicos. Y ella descargó ya hasta descargó la guía de interpretación de los suelos, ¿sí? Edafológicos esta niña, ¿verdad? Y te está definiendo algunas características, ¿verdad? Por ejemplo, del litosol, vean ustedes. Esto es muy importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces no es necesario ir a la zona en estudio, ¿verdad? Simplemente ubicando bien los tipos de suelo, ¿sí? Interpretar correctamente, pues, ¿sí? La guía de interpretación, y entonces ya me estoy dando cuenta de muchas cosas, mira, ¿sí?
¿Sí? Ya, profe, dejo de compartir. Ya. Nada más una carta de uso del suelo. ¿Tienes por ahí? ¿Nadie encontró una cartita de uso del suelo? Pues, ¿cómo que carta? ¿Mande? Bueno, yo descargué esta carta que no sé qué parte fue de... Pero esta es grafológica. Vale, vale. No, entonces la otra no lo... No, No la ¿nadie la descargué. descargó? ¿No? Encontré el mapa en INEGE sobre el uso de suelo y vegetación. A ver, comparte, por favor, puedes, ya para finalizar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a checar el uso del suelo. Ahí va, ahí va. Ahí está el uso del suelo, mira. ¿Sí? ¿Te fijas? ¿Sí? Ahí viene, hay zonas de riego, de temporales, bosques, cultivados de coníferas, encinas, zonas áridas, pastizales, selvas, selvas espinosas, en fin. Si ustedes se fijan, jóvenes, es diferente uso del suelo en el país. ¿Sí? Vean. ¿Sí? Ahí esta es parte de lo que es el uso del suelo a nivel nacional. ¿Sí o no? Ya cuando quieran descargar algo en particular, bueno, pues ya tendrán que saber, por ejemplo, mira, toda la zona árida, ya se fijaron en, a ver, voy a hacer una cosa, ya para irnos, ya, te digo que me emociono. Toda la zona esta, mira, vean, ¿qué están viendo? Zonas áridas, jóvenes, ¿ya vieron? Sí. Sí, Son profe. zonas áridas. Todo esto es Baja California, ¿sí? Chihuahua, Sonora, ¿sí? Nuevo León, Coahuila, algunos estados de la República, zonas áridas completamente. Pero vean ustedes acá en la parte inferior, en la parte sur, estamos llenos de selva, ¿sí? Selva, toda la zona sur está llena de selvas, ¿sí? Y aquí tenemos pues solamente selvas también, en fin, muchas gracias, bien. Esto nada más para que se den una idea de la distribución del tipo de suelo que hay en el país, de los tipos de suelos. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender a aplicar para determinar la lámina de lluvia en una cuenca de drenaje. En pocas palabras, necesito saber cuáles son los tipos de suelo existentes en mi cuenca y cuáles son los usos del suelo en nuestra cuenca. Lo vimos a nivel macro, ahora lo vamos a aterrizar a nivel micro. ¿Me explico? ¿Ya no, jóvenes? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. yo quiero terminar aquí para que el próximo martes en presencial mejor veamos el método directamente. Pero sí les voy a pedir que estudien un poquito, que lean, ¿sí? Que identifiquen y que sepan de qué estoy hablando. ¿Vale? Bien, Sí, profe. si tienen Sí, profe. preguntas, Sí. es momento de plantearlas, y si no tienen preguntas, pues buen provecho, una disculpa, no fue mi problema. No se preocupe, profe. No, no me preocupo, me ocupo, Claro que sí. me ocupo, no me preocupo, me ocupo. ¿Vale? Bueno, sí, profe. Bueno, si no tienen preguntas, buen provecho, ¿sí? Es momento de ir a hacer por el estómago y nos miramos el próximo martes en presencial. ¿De acuerdo? Gracias por su atención, jóvenes. Ok, profe, gracias. Hasta luego. Profe, hasta luego, gracias. Gracias, profe. Gracias, Cuídense profe. mucho. Hasta luego. Bye, bye.